Dios te bendiga. Esta mañana que hemos regalado para poder estar en su casa de oración, puerta del cielo. Amén. Gozándonos, alegrándonos y recibiendo la palabra que tiene en este día para nuestras vidas. Amén. Yo te invito a abrir tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gracias, Jesús. Y te cuento un poquito. Gracias. Y te cuento un poquito que, bueno, tuve una lucha ardua con el Señor. Mientras preparaba la palabra, te cuento también el porqué, ¿no? En un mes tuve que ir a predicar en una iglesia en San Luis, una iglesia en Santa Catalina, y hoy me tocaba venir a este lugar. Y se hacía reiterativa la palabra. Cuando fui a San Luis, le dije, gracias, Señor, gloria a tu nombre. Cuando fui a Santa Catalina y se hacía reiterativa, le dije, gracias, Señor, gloria a tu nombre. Y cuando me la daba nuevamente, pues este lugar empecé a ver si no sería de mí. Amén. ¿Vieron esas cosas que a veces tenemos esa lucha? Yo me sentí en algún momento como Jacob cuando peleó con el ángel. Amén. Pero fue tanto así que el Señor tuvo que con su voz audible venir y decirme, también son mi pueblo. Amén. Gloria a Dios, así que bueno. En mi Biblia, si encontraste, se titula El pueblo de Dios. Amén. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios y poderoso Rey. Gracias por tu amor, Santo de la gloria, gracias por tu misericordia, la cual renuevas cada día en nuestras vidas. Padre, mira en esta hora, Señor, dispongo mi corazón para poder, Señor, predicar, traer la palabra que tú has puesto en mi corazón para este pueblo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cumpla el propósito por la cual es enviada a cada vida en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, le damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Amén? Puede tomar asiento. Amén. Y cuando la pastora oraba, amén, y decía que el propósito se tiene que cumplir, y luego en una oración decía que somos real sacerdocio, amén, como que el Señor me confirmaba también la palabra, amén, para poder compartirles en esta mañana. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La palabra linaje y la palabra real habla de realeza, habla de poder, habla de autoridad. Y así nos escogió el Señor como su pueblo, amén, para cada día revestirnos de poder y de autoridad, amén, para poder primeramente arremeter contra todo aquello que se levanta cada día como poderoso gigante contra nuestras vidas, para querer opacar la obra del Señor, amén. Pero sabemos quién nos ha llamado, quién nos ha escogido, amén, y hacia dónde está la meta. Y allí está puesta, amén, nuestros ojos, amén. Dice linaje escogido. Él nos escogió como su pueblo, como su iglesia. Amén. Como dice un poquito más adelante, real sacerdocio. Amén. Amén. En otros tiempos los sacerdotes tenían que hacer sacrificios, amén, para poder presentarse delante de la presencia del Señor. Jesús hizo por nosotros el sacrificio de ir a la cruz del Calvario, a derramar su sangre, amén, y pudiéramos tener entrada ante el trono celestial de la gracia. Amén. Real sacerdocio también somos sacerdotes, ministradores en la presencia del Señor. ¿Amén? El Señor habita en nuestras vidas. Somos sacerdotes, no solo en su casa de oración, sí, donde debemos serlo, pero también en nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Amén. En donde debemos de mostrar, amén, donde se debe notar, amén, que Cristo habita en nuestras vidas. Creo que es un lugar un poquito más difícil, el hogar, amén, pero creo que Dios nos prepara allí, amén. Dice la palabra que el que no fue ministrador de sus cosas no puede ministrar las cosas del Señor. Amén. Así que yo creo que Dios nos prepara en medio del hogar, en medio de la familia, de las dificultades y las situaciones adversas que podemos vivir cada día. Amén. Dice nación santa. ¿Amén? Somos una nación santa porque Dios nos escogió para Él. Amén. Somos una nación santa en el Señor. Gracias a Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, una adquisición, amén. Es algo que se pacta, es algo que se compra a precio, nos fuimos comprados. Amén. A precio de sangre y a precio de sangre
preciosa. Dios nos adquirió, amén. Para Él, somos su pueblo, somos sus hijos, somos su nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En algún momento vivimos en tinieblas, pero luego nos llamó Dios a su luz admirable. Y hoy vivimos bajo la luz de nuestro Dios. Amén. Para anunciar las virtudes. Amén. Para anunciar, para dar poder de gracia, lo que hemos de gracia recibido en algún momento. Amén. Yo siempre te cuento, ¿no? Cuando tengo la oportunidad a la iglesia, que yo soy una persona que le costó mucho a Dios. Esta palabra que Dios me dio 3 veces consecutivas para compartir, fue una palabra que en algún momento, hace muchos años, trajo luz a mi vida. De poder realmente sentir y ver cómo el Señor me amaba. Amén. Fue el primer paso a través de esta palabra, donde la palabra trajo luz a mi vida y me identifiqué. Amén. Me dio identidad en Dios. Pero luego un salmo, el Salmo 138:8. Amén. Dice: Jehová cumplirá en mí su propósito. Amén. Hay un propósito específico de parte de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Como lo hubo para mi vida, como seguirá bien. Amén. Hay un propósito que se tiene que cumplir. Amén. En el Salmo 139, perdón, yo tenía un poquito más y se detiene en leer, meditar. Dios habla, amén, de que mientras nuestros huesos se entretejían en el vientre de nuestra madre, allí estaba puesta la mirada de Dios, amén, formándonos con ese propósito que se tiene que cumplir. Y no hay por dónde escaparse. El propósito se tiene que cumplir. Y muchas veces, yo en lo personal, la vergüenza, la timidez, los nervios aún están, pero la vergüenza y la timidez para la gloria de Dios pueden ser. Pero fue lo que me hizo retrasar mucho la obra del Señor en mi vida, que se cumpliera el propósito de Dios en mi vida. Para que el propósito se cumpla, hay que pasar por el proceso. Y el proceso, sabemos que no es fácil. El proceso se trata de lucha, de prueba, de dificultad, situación adversa, a través de lo cual Dios nos habla y nos ayuda a crecer y a madurar. Amén. Para poder alcanzar ese propósito. Amén. Algo que aprendí también, después de muchos años, es que el proceso no es eterno. El proceso tiene un principio, el proceso tiene un fin. Amén. Y yo en el proceso sé que le costé al Señor, hasta que vino esta palabra, Salmo 138:8, que decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Yo siempre digo, soy una persona que andaba llena de chichones en lo espiritual, por no entender por qué la lucha, por qué la prueba, siempre por qué, hasta que aprendí para qué. Amén. Porque para algo es la lucha, para algo está la prueba. Dice que somos probados como el oro, somos llevados al fuego. Amén. Y luego sacados a las aguas del reposo. Amén. Pero hay propósito para cumplir en cada una de sus vidas. Amén. En el proceso que parece eterno, pero no lo es. Amén. Dios nos trata, Dios nos pule, Dios nos ayuda a crecer, Dios nos ayuda a madurar, a saber pararnos firmes ante la adversidad. Amén. Yo meditaba en la vida de Moisés. Amén. Desde que él nació y fue puesto en la canastita, hasta luego usted lee todo lo de Moisés, cuando mata a un egipcio y tiene que huir. Y luego llega el momento de la zarza, donde él tiene ese encuentro real y verdadero con Dios. Pero tuvo que pasar por todo el proceso. ¿Amén? Y llegar al momento de que Dios se le revelara a la zarza para tener ese encuentro real y verdadero. Meditaba en la vida de Job, y también empieza el enemigo pidiendo a Dios para poder tocarle, y todo lo que Job pasa. Y en el último capítulo, en el 42, dice Job: de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo el proceso que tuvo que pasar Job. Si bien era un varón perfecto delante de la presencia de Dios, pero necesitaba ese encuentro real y verdadero. Como cada uno lo necesitamos, amén. Para poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, es necesario pasar por el proceso. Que, como decimos, no es fácil. ¿Amén? La lucha muchas veces se hace ardua, ¿amén? Y parece gigante delante de nosotros, amén, pero si sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos creído, sabemos, amén, que tenemos la victoria segura,
sea en el área que sea de nuestras vidas. Amén. Tal vez contarte un poquito, cuando Dios se revela en mi vida, cuando yo tenía 35 años, y viene palabra de Dios en mi vida. Amén. Entre la palabra que viene, una de ellas era un llamado pastoral. Yo las otras las agarré, pero esa no a través de que no, de la vergüenza, de la timidez, de poder hablar, de poder expresarme. Pero Dios empezó a tratar con mi vida, empezó a llevar por diferentes lugares, no solo dentro de la congregación, sino también fuera, para que pudiera ver, amén, realmente lo que necesitaba ver para poder crecer y madurar, amén, para poder empezar a expresarme como hoy me expreso y antes no podía hacer. Y esa fue mi lucha, no sé cuál es la tuya, amén, no sé cuál es la dificultad que se te puede presentar en medio del proceso, amén, pero lo importante es confiar, amén. Sabemos que tenemos un Dios poderoso peleando cada día en la buena batalla de la fe junto a nosotros, amén. En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, amén. Dios siempre está a nuestro lado. Lo principal de todo es poder disponer nuestro corazón, amén, y poder decir, Señor, aquí estoy. Si estoy en el proceso y no lo he entendido, házmelo ver, házmelo sentir, amén. Y quiero, amén, caminar con fe y saber que el propósito se va a cumplir, amén. Porque cumplirse, como te digo, se va a cumplir. Soy un testigo real y verdaderamente que se tiene que cumplir, porque a pesar de que le costé, amén, llegó el momento y el propósito se cumplió, amén. El propósito se cumplió en mi vida a través de procesos diferentes, en situaciones de luchas, de pruebas que tal vez en algún momento te cuente, pero cosas que inentendibles, amén, que uno a veces no entiende por qué sucede, pero sucede, amén. Pero a través de todo eso Dios te va fortaleciendo. A través de la lucha, que en algún momento puede ser angustia, dolor o tristeza, cuando te levantas con poder en Dios, amén, es parte, amén, de lo que te hace levantarte poderoso en Dios, amén. El proceso en el que puedas estar, amén, viviendo, es porque el propósito se tiene que cumplir, amén. Y recuerda que tiene un principio y que tiene un fin, amén. Si ves que, no sé cómo explicar, que se te hace muy largo el proceso, habla con Dios, amén, pregúntale al Señor. Yo tengo una hermana que se congregó durante muchos años en la iglesia, y no sé si 7 o 8 años, y durante esos 7 o 8 años yo estaba en el proceso. Y tratamos de explicarle, pero en el momento también ella se fue de la iglesia porque se volvió a su país. La encontré en Facebook, digo, ¿cómo está? Bendición, en el proceso, amén. Y cuando uno va en el proceso, de proceso en proceso, nunca logra llegar al propósito, amén. Por eso es bueno disponer el corazón, amén. Decirle al Señor, aquí estoy. Quiero que el propósito se cumpla en mi vida. El propósito por el cual me escogiste desde el vientre de mi madre. El propósito por el cual fui llamado o llamada, amén. Necesito que se cumpla. Házmelo ver, házmelo sentir, amén. Es esto lo que tengo para compartir esta mañana, amén. Porque además de eso, ¿sabe lo que somos en hermanos del Señor? Vasos de honra, amén. Vasos de honra para el servicio, amén. Y lo que en esta mañana yo quiero compartirte es una pequeña adoración que no la hemos encontrado en YouTube, no la hemos encontrado en Spotify. Es una canción de hace años, adoraciones cortitas, amén, pero tiene mucho peso de gloria en nuestras vidas. Y siempre que la cantamos en la iglesia de la Hollada o en algún lado donde la he llevado, ¿dónde la busco? Creo que salió de la iglesia en la cual me congregaba hace muchos años, había el grupo de alabanza, amén. Pero me gustaría que te pongas de pie, amén, esta mañana, y que permitas que esta adoración que vamos a entonar en este momento, amén, ministre tu vida, amén. Y si tienes algún motivo de oración y quieres pasar al frente, amén. Sí, Señor. Te adoramos en esta mañana, Rey de Gloria, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en esta hora delante de tu presencia, Jehová poderoso, queremos adorarte por un momento, queremos adorar tu nombre, Señor Jesús. Queremos, Señor, ser esos vasos de honra para el servicio de tu obra.
Padre, manifiéstate en esta mañana, Señor, en la vida de todos mis hermanos, en medio del propósito por el cual fueron escogidos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dale la fuerza en medio del proceso, que ellos te puedan ver, que ellos te puedan escuchar. Padre, manifiéstate fortaleciéndolos y renovándolos con poder que proviene de lo alto. Te adoramos en esta tarde y vamos a declarar que somos esos vasos de honra que tú necesitas para el servicio. Vaso de honra, yo quiero ser. Vaso de honra, para ti, oh Dios. Vaso de honra, yo quiero ser. Vaso de honra, para ti, oh Dios. Toma mi vida, mi Jesús, lávala en tu sangre, mi Señor, para que así yo pueda ser un vaso de honra para ti. Toma mi vida, mi Jesús, lávala en tu sangre, mi Señor, para que así yo pueda ser un vaso de honra para ti. Vaso de honra, yo quiero ser. Vaso de honra, para ti, oh Dios.